Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los señores Sigifredo Aguirre, quien se desempeña como director social en la Corporación SECAN, y John Martínez, quien además de ser un joven emprendedor experto en tecnologías de información y comunicación, funge de analista social y analista político en algunas redes sociales. Buenos días a los dos. Muy buenos días, José Alberto. Buenos días, don Alberto, Sigifredo. ¿Cómo estamos? Muy bien. Colombia y en general América Latina se debate todos los días en diversos temas que se mueven entre el escándalo, entre el morbo, entre la trampa y la simulación. Hoy quiero comenzar pidiéndole a mis dos colegas invitados que nos refiramos a lo que significa lo que ya todos conocemos como el cartel del papel higiénico. 4 empresas grandes, todas ellas muy conocidas, manejadas por personas con apellidos muy decentes, con modales muy decentes, no han tenido ningún empacho en ser indecentes para meternos la mano al bolsillo durante más de 10 años a todos los colombianos, porque se aliaron para mantener los precios convenidos y las cuotas de mercado convenidas a costa del bolsillo suyo y del bolsillo mío. Pero los señores gerentes y directivos de estas empresas siguen posando de que son demócratas por excelencia, de que son buenos ciudadanos y que jamás le harían daño al prójimo. Estoy hablando de la empresa Familia, estoy hablando de la empresa Kimberly, estoy hablando de Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda. Esas son las 4 empresas que están siendo sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y como esas 4, habrá que recordar a los ingenios azucareros que también han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y posiblemente vendrán nuevas sanciones a las empresas de cuadernos y útiles escolares, una de ellas liderada por una familia muy prestante de la región vallecaucana,
todo lo cual nos prueba que una cosa es posar de demócratas y de buenos ciudadanos y otra cosa es la práctica cotidiana en la que a costa de la pobreza y de la discriminación de nuestros consumidores, que son todas las familias colombianas, con tal de hacer plata, hacemos lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de empresas y las llamadas bandas criminales? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de empresas y las llamadas grupos de minerías ilegales y demás? Que las unas están amparadas por la ley, hacen negocios amparados por los registros de Cámara de Comercio, por las autorizaciones correspondientes, y con base en ese amparo legal hacen cosas inconfesables al interior de sus mesas de negociación. Los otros ni tienen cámaras de comercio ni tienen permisos de ley. Han decidido desde el principio apostarle a enfrentar a la ley y a burlarla. Entonces no se sabe si es más criminal el que enfrenta la ley y la burla o el que usa la ley para burlarla a ella y para burlarnos a todos. Este es el tema con el que quiero comenzar y le doy a usted la palabra, mi querido John Martínez. Bueno, primero que nada es entender que esto es la radiografía de un país en el cual impera la corrupción y el beneficio propio, por no decirlo de otra manera. Pero también es la radiografía de un país en el que los delitos de cuello blanco o los delitos de mis amigos, los que patrocinan mis campañas políticas, no pasa absolutamente nada. Eso es una investigación que se está dando desde, si no me equivoco, noviembre del 2014, o sea que ya llevamos 1 año y medio en el proceso y hasta el momento no hay ninguna persona judicializada, solamente están en investigaciones, solamente hay procesos previos, apenas ahora es que están retomando, por decirlo así, los medios están retomando el tema, porque simplemente los colombianos somos de muy mala memoria. Desafortunadamente, ese es el mal más grande que sufrimos los colombianos, que se nos olvidan las cosas, que se nos olvidan que los políticos que hoy vienen a hacer campaña, en el pasado estuvieron oscurecidos por actos de corrupción o incluso por actos criminales. El caso del cartel del papel higiénico no es la excepción. Ya en Colombia le montan cartel a todo. Desafortunadamente tenemos una sociedad donde se le está dando mucha prioridad al tema de ganar por encima de lo que sea, ganar a costa de lo que sea. Y como es común, los delitos, siempre los delitos que atenten contra alguien fuerte son los que van a ser judicializados de una manera muy rápida, ¿cierto? Un gobernante que se meta con los intereses de una familia poderosa del país, inmediatamente va a ser inhabilitado, inmediatamente va a ser judicializado. Pero cuando una empresa se mete con los intereses de la ciudadanía, en este caso de las personas, llamémoslo así, menos favorecidas, porque pues pagar 200 o 300 pesos más por un rollo de papel higiénico o 500 pesos más por un rollo de papel higiénico, creo que a una persona de estrato alto no le importa mucho, pero cuando le toca a una persona de estratos bajos, que es el verdadero afectado, que es el que tiene que ganarse más de 250.000 pesos, entre comillas, para dejar de ser pobre, como nos dice el gobierno, para poder comprar un rollo de papel higiénico, entonces ese es el que verdaderamente está siendo afectado. Sí, Fredo. Bueno, yo creo que, como dice John, pues esto es diario, a toda hora, cada minuto y cada segundo salen noticias de este corte. El país tradicionalmente, y hablamos de Colombia porque si nos ponemos a hablar de otros países vecinos, como el caso de Ecuador, donde allí la gente protesta, se moviliza frente a ciertas acciones, ha creado una cultura diferente a la nuestra. En este caso colombiano ha sido caldo de cultivo y es la alianza perversa que ha existido siempre entre el poder político y el poder económico. Y el poder político, sustentado y avalado por el poder económico, pues legisla, actúa, se hace el de la vista gorda para defender ciertos intereses económicos y de poder que pueden tener los empresarios, estas empresas como Familia, como Kimberly, como la de Risaralda,
son entidades que muchos han puesto políticos en diferentes cargos y ellos deben responder a eso. Muchas veces estos señores que están haciendo la política hacen parte de estas empresas. Es decir, nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo político es casi como el modelo de la vieja hacienda del Valle del Cauca. Y en ese sentido, pues uno no puede esperar que se avance mucho más allá. Está el famoso cartel del azúcar, cartel del papel higiénico, el cartel de la droga. De los cuadernos. El de los cuadernos. Son unas situaciones que son evidentes y se siguen desarrollando. Pero creo que también hay que ver algunas cosas positivas. Y esto en otras épocas, quizás en el siglo anterior, finales del siglo anterior, que más adelante creo que nos vamos a referir a este tema de la violencia, no era tan evidente que se sacara a la luz pública. Yo ahora veo con cierto agrado de que al menos están apareciendo en la palestra los ingenios, este cartel del papel higiénico, y que la ciudadanía se comienza a enterar, y bueno, en poco tiempo o corto tiempo tendrá que irse preocupando de poder ir haciendo cosas, manifestando su inconformidad. Entonces veo que esto es una cosa grave, pero normal en el desarrollo del país, pero veo cierta esperanza en que al menos podamos por estos micrófonos estar expresando estas ideas, o que algún medio de comunicación saque la noticia, así sea corta. Eso es esperanzador para decir de que se está comenzando a tratar estos temas y a ventilar. Ahora, puede ser que la olla ya se rebosó y ya no haya más que hacer y por eso habrá que sacarlo a la luz pública. En síntesis, veo que esto es una situación normal dentro de nuestro modelo de desarrollo, pero también las famosas avances que se han dado a nivel de la sociedad, a nivel de la Constitución, pues permiten de que estos casos se vayan develando y la ciudadanía los pueda ir analizando y tomando. Así uno sepa que de pronto en estos casos no van a haber sanciones graves, van a haber algunas multas. Eso ha pasado en lo ambiental, donde aquí se coloca la multa. Acuerdo casos ambientales donde las empresas están contaminando el río, entonces, porque vierten sus desechos al río, aparece entonces la multa y la empresa opta internamente por decir, pues sigo contaminando, sigo dañando el medio ambiente y sigo pagando la multa porque la multa es insignificante frente a lo que puedo hacer para tener muchas más ganancias. Entonces, es decir, es ir dando pasos en ese sentido para poder ir mejorando nuestras leyes, nuestras sanciones, pero sobre todo, insistir en que de esto hay que hacer un camino muy pedagógico ante la ciudadanía. Y el Canal 2 y otras fuentes de información deben ir acopiando y diciendo la verdad y creando una pedagogía para que la gente pueda irse enterando de este tipo de cosas, porque no hay derecho a que nos metan la mano al bolsillo, golpeen nuestra credulidad y nos traten pues como tontos, como torpes, y yo creo que es momento de ir despertando. Lentamente yo siento que eso se va haciendo. Muy bien. Conectemos este tema de los llamados carteles con el tema de los papeles de Panamá. La pregunta que hay que hacerse y que no se puede soslayar es ¿por qué usted querría abrir una cuenta o mejor una sociedad de papel en Panamá? Casi todos los que aparecen nombrados en estos papeles, que son producto de la investigación de un consorcio internacional de periodistas que se puso en la tarea a partir de una filtración anónima recibida hace más de un año, de revisar más de 10 millones de documentos filtrados que muestran cantidad de personas de todo orden que han hecho negocios con Panamá. Y sucede que cuando el nombre de la persona aparece, resulta que sí, yo abrí una sociedad, iba a hacer un negocio, pero yo nunca lo hice, nunca moví un peso, nunca moví una cuenta. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué había detrás de la decisión de abrir la cuenta? No es ilegal abrir cuentas en el exterior. Lo que es ilegal es abrirlas bajo anonimato.
porque eso está indicando por lo menos la intención de que no se rastree quién es el dueño del capital, que es el que supuestamente debe tributar. Y aquí tenemos a muchas personas, no solo de Colombia, sino del mundo, comprometidas en este lío. Hasta el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha dicho: yo no sabía que mi nombre aparecía en una cuenta de esas. Y estuvo esa empresa abierta por 5 semanas. No hay que ofender la inteligencia colectiva. El mundo está patas arriba, como dice el tango Cambalache. Pero lo grave es que nosotros sigamos manteniéndonos patas arriba como ciudadanos. Y no se puede pensar en esto. Mientras los ricos, porque esto no lo hace un pobre, esto no lo hace una persona que gane 2 salarios mínimos o un salario mínimo, esto lo hace gente que tiene mucho dinero. Tanto el solo hecho, pregúntense ustedes, amables televidentes e internautas, el solo hecho de que yo decida abrir una cuenta en un mercado como el de Panamá, me obliga a mí a contratar un bufete de abogados que no me van a cobrar 200.000 pesos. Con toda seguridad me van a cobrar, primero que todo, en dólares, y segundo, en dólares que pasan de 4 ceros las tarifas. Así que, ¿por qué razón yo habría de pagar honorarios costosísimos para abrir una empresa simplemente porque vean que se abrió la empresa? No se puede ofender la inteligencia colectiva. Bueno, realmente yo tampoco encuentro una razón lógica para que una persona tenga una cuenta en el extranjero, pagando impuestos en Colombia y luego pagando, así sea en una fracción muy mínima, impuestos en Panamá. Humberto de la Calle, por ejemplo, es uno de las personas que sale en este tema de los Panama Papers. Y él salió a la opinión pública a decir que fue una sociedad que abrió, que para administrar su patrimonio familiar. Y bueno, la verdad es que, como lo dije yo en Twitter, si él tiene las pruebas de lo que está diciendo, pues sería bueno que las mostrara para poder creer esa versión, porque si lo que él dice está sustentado de pruebas, me parece algo perfectamente válido. Sin embargo, queda la duda en el aire. ¿Por qué una persona querría pagar impuestos? Porque es que si yo tengo un dinero, si el dinero es mío y yo lo voy a poner en Panamá, de ese dinero yo tengo que pagar impuestos en Colombia también. Tengo que pagar impuestos en Panamá de una fracción muy mínima, porque las leyes en Panamá están hechas para que las empresas, hay una ley, perdón, en Panamá, para que las empresas que están registradas, o sea, para que las empresas que son propiedad de gente que no es de Panamá, paguen una fracción muy pequeña de impuestos allá mismo. O sea, eso es como con la intención de atraer precisamente este dinero. Ahora, es muy curioso que sea el mismo gobierno de Juan Manuel Santos el que hace 2 años sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Es decir, desde el 2013, Panamá no es un paraíso fiscal para Colombia. Entonces, es bastante curioso, es bastante sospechoso. Y lo que usted acaba de decir es insultar la inteligencia de las personas. Pero tenemos que entender, usted, señor televidente, señora televidente que está viendo, tenemos que entender que esto empieza por nosotros. Nosotros no podemos ser tan inocentes, no nos podemos dejar engañar y no nos podemos dejar ofender de una manera tan absurda. Miremos el caso, por ejemplo, de Islandia. En Islandia, el primer ministro de Islandia salió mencionado en los Panama Papers. No se ha dicho mucho, no se ha descubierto mucho, solamente su nombre apareció. La gente se volcó a las calles. Los medios de comunicación a nivel internacional dicen que es una manifestación histórica, nunca antes vista en Islandia. Una manifestación que jamás en la historia había sucedido, únicamente porque su primer ministro aparece mencionado. ¿Pero qué es Islandia? Islandia es un país con los índices de corrupción más bajos. Bueno, uno de los países con índices de corrupción más bajos en el mundo. Es un país podríamos considerarlo de verdad del primer mundo. Es un país con los niveles de educación más altos, con estándares de vida altísimos. Es un país donde la gente de verdad es educada. Es un país donde el pensamiento religioso no impera por encima del pensamiento intelectual y del pensamiento racional. Eso es lo que tenemos que aprender como sociedad colombiana. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que los políticos no pueden venir aquí a montarse con mentiras y hacer con nosotros lo que se les dé la gana. Hay en ese tema
que estamos tocando, y yo lo decía, Islandia se hizo presente, puso el grito en el cielo y se están viendo ya las consecuencias de esa movilización contra el primer ministro, solamente por haber sido mencionado en este caso. Eso me da a mí un argumento para plantear que nuestro problema sigue siendo un problema de muchas aristas, pero una central es la parte cultural. Un valor en una sociedad, y los valores en la sociedad son aquellas prácticas que se van legalizando por las acciones permanentes y cotidianas. Esto me acuerda y me lleva a los episodios del siglo pasado con la guerra de carteles, con el narcotráfico, donde una madre de familia podía decir perfectamente: ojalá mi hija tuviera o valido que tenga ese novio traqueto, porque vea, él tiene casa, carro, fincas y le puede dar un futuro mejor. Eso se fue validando en la sociedad y fue un valor que fue como quedándose ahí tranquilo en la gente del común. En este caso, se miran las situaciones como si esto no fuera de mucha importancia. Yo quiero recalcar en este punto es la parte cultural que estamos asumiendo algunos países como el nuestro en su modelo de trabajo. Yo me acuerdo, John, no sé, de pronto usted que está mucho más joven, la mitad de años que yo, hubo una época donde, y uno para tomar el termómetro de este tipo de situaciones, es hablar mucho con los taxistas. Y un taxista, o uno no, todos los taxistas decían, porque ese trabajo en aquella época nos lo tomamos ciertas personas para indagar y averiguar cosas para ver qué se decía allí. Un taxista decía: a nosotros no nos importa que el gobernante robe, se lleve la plata, haga chanchullos, tumbe, pero que no sea más de la mitad. Y se dijo aquí con una época que se hicieron unos puentes, se pavimentaron unas calles, decir, mire, ahí está la obra, sí, se robaron un poco de plata, ese es el sentimiento popular, pero la obra quedó hecha. Lo que quiero decir con esto es que eso es una cultura que ha permeado y se ha ido validando y se va formando, es como un valor. Listo, robe, haga lo que quiere, llévese la plata del país, váyase para un paraíso fiscal. Pero bueno, deje algo aquí, usted es un empresario que está trabajando. Es una cultura de la permisividad que asume la gente frente a este tipo de situaciones. Pero como siempre hay que sacarle cosas positivas a todo lo negativo, creo que se está haciendo un movimiento frente a esto, y ya hay muchas naciones que están cuestionando lo que está pasando con Panamá, que eso es un cuento de vieja data, eso no es nuevo, es un cuento de vieja data. Lo que pasa es que ahora se está evidenciando, y yo celebro que eso se esté evidenciando, así eso no vaya a terminar con sanciones y eso en corto tiempo, pero eso tendrá que ir haciendo cuna en la mentalidad de la gente para que en un futuro esto podamos ir cerrando filas en torno a todos esos temas de la corrupción, que el problema de este país es más la corrupción. Hay más muertos en la ciudad por corrupción que muertos por la guerrilla en el campo. Perdón, antes de cambiar de tema, algo que se me olvidó mencionar en el tema de Panama Papers, yo tengo que decir que es la filtración más grande de la historia. Y a diferencia de la que realizó Edward Snowden, que era un funcionario de la NSA, que para mí es un héroe, Edward Snowden es un tipo que es un héroe total, porque le mostró al mundo cómo era que verdaderamente estaban sucediendo las cosas sin que nos diéramos cuenta. El hacker que filtró la información de Panama Papers, que es cientos de veces más en información, o sea, son mucha más información de la que filtró Snowden, es un héroe total también. Nos muestra cómo es lo que realmente está sucediendo. Algo que tengo que decir respecto a esto es la cultura no solo colombiana, sino latinoamericana de la permisividad que acabaste de decir. En Islandia, solamente por mencionar al primer ministro en esos documentos, la gente se volcó a la calle a pedir su renuncia. En Latinoamérica, ¿qué ha sucedido? En Argentina, Macri, el presidente recién electo, no tiene ni 3 meses gobernando, creo, ni 4 meses gobernando lleva, o sea, ni 4 meses en el cargo lleva Macri. Y los únicos que salieron a protestar son los miembros de la oposición. En Colombia salen a hacer una protesta, se arma una protesta en contra de un gobierno como el gobierno de Juan Manuel Santos, y los que organizan la protesta lo hacen con fines políticos. Todo es un
problema de conveniencias. En Latinoamérica todo es un asunto de conveniencias. Los que salen en Argentina son porque son opositores, los que salen aquí es porque son opositores, pero realmente no se ponen, no hay una conciencia social o una conciencia colectiva en el que se pueda decir vamos a salir a protestar, pero lo vamos a hacer no porque tengamos una conveniencia política, sino porque verdaderamente nos interesa este país, ya sea que somos de izquierda o de derecha, o ya sea que somos de X creencia o de Y creencia, pero nos interesa este país y salimos a protestar por eso. Bueno, juntemos esos dos casos, el caso de los papeles de Panamá, el caso del cartel o los carteles de empresas que se amangualan para tumbarnos, y esos sí no son ladrones, simplemente cometieron errores administrativos. Vaya que un pequeño empresario, por cualquier motivo se le encuentre que cobró de más en alguna prenda o en algún servicio que ofrece, el escándalo y la mano dura que le cae por parte del Estado a nivel municipal y a nivel nacional. Pero como aquí estamos tocándonos entre poderosos, nos tocamos con manito blanda, con guante de seda. Vengámonos a otro caso. Al caso, hoy la noticia del periódico que circula en la ciudad dice que a partir de ahora los caleños tendremos que pagar por la poda de las zonas verdes. Y usted y yo, que vivimos haciéndonos los que miramos por otro lado, decimos, pero es que no, sino 600 pesos, 1000 pesitos que cobran de más en la factura. Haga cuentas, dentro de muy poquito tiempo van a ser 5 o 10 mil pesos mensuales. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué, si ya estamos pagando un valor en sirva y de aseo en la factura, ahora nos van a cobrar un valor adicional por podas de zonas verdes? Y segundo, ¿a quién se le va a pagar? Hoy el municipio le paga a fundaciones que hacen las podas, que contratan gentes, los llamados escobitas y gentes de estas, para que hagan las podas. Ahora se le van a entregar el servicio a las 4 operadoras que se quedaron con lo que antes fue en sirva. ¿Y esas 4 operadoras de quién serán? ¿De su mamá y de la mía? No, esas 4 operadoras son de contratistas, expertos en meterle la mano al presupuesto público para hacer pingües negocios, es decir, negocios buenos, voluminosos, bastantes para ellos, a costa de su bolsillo y del mío. Hoy esa es la noticia que tenemos. ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que yo sigo insistiendo en que hay unos canales y unas correas de transmisión para sostener un modelo de país. Y en ese sentido, creo que los canales, los instrumentos están diseñados y cada vez son más cualificados. En el siglo pasado, y siglo pasados hace 20 años, cuando se organizaba, por ejemplo, situaciones como la organización de las FARC, del ELN, del M-19, ellos querían tomarse en el poder, tomarse en el territorio, tomarse en las poblaciones. Y los contrarios, en la derecha, los empresarios legales e ilegales, comenzaron a diseñar instrumentos bien interesantes y a ellos no les interesa, al sistema financiero, a todo el sistema bancario, a todo el sistema empresarial del país, no le interesa controlar un país o controlar un territorio. Sencilla y llanamente hay que controlar un gobierno. Y al controlar el gobierno es mucho más fácil que controlar a 40 millones de colombianos. ¿Y quién controla ese gobierno? Pues esos intereses mafiosos y otros intereses legales, que hay un concubinato histórico, donde entonces las leyes, los decretos, las sanciones son discutidas a beneficio de esos intereses. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay que fortalecer a las cadenas de usuarios, a las veedurías, para tratar de hacer algo, pero siempre nosotros trabajamos
y nuestra gente trabaja, y esa es como la misión de los que pensamos en que esto todavía se puede cambiar. La misión es ir generando espacios, generando condiciones para la gente se ilustre de cómo se hace una veeduría ciudadana, que es una liga de usuario, de consumidor, para poder dejar ese punto de trabajar a toda hora en la defensiva y más bien poder actuar de una manera proactiva. Vuelvo e insisto, el problema es que se están controlando los gobiernos de acuerdo a quien financie la campaña, a quien tiene el dinero, y nos está llevando a esto. Y así innumerablemente son muchos los casos que están pasando, y que realmente el control podrá ser un control ciudadano, porque mientras que el poder económico y político controlen al gobierno, los intereses reales de una vida mejor para la gente se ve enredada completamente. Y siguiendo el hilo de su reflexión, Sigifredo, para darle la palabra a John, entonces ahí comienza uno a preguntarse qué podemos esperar si en el Congreso de la República, donde supuestamente están los honorables padres, los HP de la patria, ¿qué podremos esperar si allí se cuecen habas? Hay una empresa que compra en remate los carros del Congreso, y la noticia con la que amanecimos hoy es que de los 200 y tantos carros que hubo en el último remate, 69 de ellos todavía no se les ha hecho traspaso. Es decir, siguen transitando por las vías del país con placas oficiales y con el emblema del Congreso, como quien dice, con la inmunidad que da ser un instrumento de movilización del Congreso de la República. Y ya vimos que en uno de esos carros, un muchachito, dizque asesor de un congresista, hijo de la directora financiera del Congreso, llevaba nada menos que 614 millones de pesos. Y lo más grave es que las informaciones que tienen los medios nacionales y la Fiscalía es que se presume que era plata de bandas criminales. Bandas criminales. Así, dicho por la Fiscalía, bandas criminales. Si esto está ya en el Congreso metido, ¿qué podremos esperar? De hecho, hay un honorable senador de la República, vallecaucano, quien también está enredado porque dicen algunos de los bandidos que cogieron en uno de estos atracos que ellos se robaron 1.200 millones de la caja fuerte que tenía en su casa el senador Roy Barreras. El senador Roy Barreras ha dicho, le contestó a Hora 20, a Blue Radio, a la W, en mi vida he visto 1.200 millones juntos, y si me los cogieron que me los devuelvan. Entonces le dice a la policía, yo no puedo afirmar si los tenía o no los tenía, pero ¿por qué habrían de decir que cogieron plata de la casa de un senador si no había algo de plata, como mínimo? ¿Y por qué ellos, que son los congresistas que legislan, sí les encanta manejar paquete de dinero en rama, o sea, en efectivo? ¿Y por qué esos mismos individuos, esos honorables padres de la patria, legislan en contra suyo y mío para que usted con su sueldito mínimo y yo con el sueldito que tenga que llevárselo al banco, para que el banco, que está en connivencia con ellos, me cobre 5 y 7 mil pesos cada que retiro mi plata, que me cobre 2 y 3 mil pesos cada que pido una certificación, que me cobre 2 y 3 mil pesos cada que pido un estatus bancario, y que no me pague un peso de interés? Es decir, esto es una burla. Estamos en un reinado de burla. Ese es el punto. Bueno, empiezo de local a nacional. El tema de Cali. Señora, usted que me está viendo, usted que pertenece a los estratos 1, 2, 3 de Cali, de pronto hasta el 4, No, y que usted... en 5 y 6 que lo esté viendo, que también se pellizque. No, sí, también, pero quiero enfocarme, el comentario que voy a hacer quiero enfocarlo en esos cuatro primeros estratos. ¿Por qué votó por Armitage? ¿Por qué votó por el candidato de la derecha, el candidato tradicional de las empresas, la herencia de Rodrigo Guerrero, que
yo diría que ni siquiera es la herencia de Rodrigo Guerrero, es la herencia del empresariado de esta ciudad. Es el alcalde que se sabía que iba a llegar a la alcaldía y por muy social que se vendiera, iba a distribuir los contratos entre sus amigos empresarios. ¿Por qué somos tan, discúlpeme, pero por qué somos tan caídos del zarzo? Si eso era obvio que iba a pasar. El señor Armitage en noviembre salió, perdón, discúlpeme, en noviembre no, es imposible que haya sido en noviembre, en octubre, antes de las elecciones, salió en caravana, en moto, y eso andaba de parrillero y todo, que hasta la gente dice, bueno, ¿y este por qué anda de parrillero si eso es prohibido? Y eso, con banderas y todo, y vamos, y Armitage, y no sé qué. Y en esa semana no salió, esta semana o la semana pasada, no salió la noticia de que están estudiando colocar pico y placa a las motos. Después de que él decía que no, que las motos no se les puede poner pico y placa porque mis empleados, la mayoría usan motos y yo veo cómo les toca durísimo llegar a la empresa, y hasta se ponía a llorar y todo narrando las peripecias que tenían que hacer sus empleados, y ahora están estudiando ponerle pico y placa a las motos. Yo no digo que el pico y placa sea o no sea necesario, yo lo que estoy diciendo es que el tipo se burló en la cara de sus electores, se rió. Se burló de ellos ahora que es alcalde. Después de decir que no, es que antes estamos evaluando desmontar el pico y placa para carros, y ahora sale y dice con una sonrisota en la cara, con una ironía, diciendo no, es que yo prometí que iba a quitar el pico y placa, pero no dije cómo, y es pagando. O sea, insulta la inteligencia de sus electores. Menos mal yo no voté por el tipo. Insulta la inteligencia de sus electores e insulta la inteligencia de todos los ciudadanos, porque mal que bien, elija quien lo elija, él tiene que gobernar para todos los caleños. Ahora sale con el cuento de que nos va a cobrar que por la poda de las zonas verdes. Sale la campaña nacional, ¿no? Apagar paga. Entonces todo el mundo ahorrar energía, apague bombillos, y yo como un tonto en la casa apague bombillos, que igual lo seguiría haciendo porque a mí sí me interesa el tema del ahorro, no porque pienso en mí, sino porque pienso en colectividad. Y sale todo el mundo a apagar bombillos. ¿Y qué noticia salió en El País esta misma semana? El periódico que tanto defendió Armitage, ¿qué noticias sacó esta semana? Pues sí, señores, que el kilovatio, que Cali anunció que el kilovatio va a subir de precio. O sea, apagar paga para todo el mundo, menos para los caleños. Esa es la radiografía de nuestra ciudad, una ciudad en la cual seguimos votando por los mismos, seguimos votando por la gente que la gente que más tiene plata es la que menos hay en esa ciudad. O sea, la gente que tiene dinero caben en el Club Colombia, que el Club Colombia no es que sea muy grande, allá caben todos los que tienen plata en esta ciudad, y los pobres seguimos votando por esos que están allá adentro. Entonces es una cosa que tenemos que reflexionar, a ver si dentro de 3 años no veo más de un payaso por ahí apoyando con banderitas y andando en caravana con un tipo que se unta de pueblo únicamente mientras está en elecciones. Paso al tema del Congreso. Algo que me llama mucho la atención es que sale el presidente de esta corporación a decir, no, es que el carro no pertenece al Congreso, pero qué curioso que un carro que ya no pertenezca al Congreso, como lo acaba de decir usted, siga teniendo placas oficiales y esté en poder de del hijo de una señora que es financiera dentro del mismo Congreso, después de que supuestamente fue vendido por medio de por un remate, es que fue, ¿no? Eso a mí me parece muy curioso. O sea, no sé qué pensará la ciudadanía de esto, pero vuelvo y digo, o sea, los políticos tienen un juego en el cual vamos a ver quién logra decirle la pendejada más grande a la ciudadanía y vamos a ver quién logra ser el más tonto en creérsela. Es obviamente lo que decía la Fiscalía, dineros de bandas criminales, es una cosa tremendamente gravísima, como lo pidió la senadora Claudia López, que me atrevo a decir que es de las pocas que verdaderamente merecen el nombre de honorable. Este señor presidente del Senado, el doctor Vélez, el dignísimo doctor Vélez, debe sacar a esa señora del cargo por decencia. Velasco, debe sacar, por decencia, debe sacar a esa señora del cargo. Es increíble y es inaudito que una persona que está trabajando con el Congreso de la República tenga nexos con este tipo de bandas criminales. Y para finalizar, el caso más chistoso de todos, que es el del señor Roy Barreras, que no es la primera vez que sale a los medios de comunicación a portarse de una manera irónica con la gente y a burlarse de la inteligencia de la ciudadanía. Una pregunta, señores ciudadanos, no se la hago al doctor Roy Barreras porque seguramente primero no contestará este mensaje y segundo, sacará una excusa bien ridícula. Ciudadanía, dígame
¿En qué cabeza, dígame si en la cabeza de ustedes cabe, que un policía que está siendo acusado de corrupción va a salir a los medios, no, va a ir a la justicia a incriminarse de habérsele robado 1.200 millones de pesos a un senador de la República? ¿Quién en sus quién con 3 dedos de frente, con 2 dedos de frente, va a creer que un policía que está en medio de un proceso de negociación para que le rebajen la pena va a salir a decir una mentira de esas? Que el dinero que se lo robó a un senador de la República. Por Dios, no seamos tontos. Señor Roy Barreras, no insulte la inteligencia de los colombianos, no insulte la inteligencia de los caleños. Estos carros que se vendieron en el martillo, en el remate, hay una alta sospecha, y yo personalmente creo que por ahí va la cosa, son nuevos instrumentos para poder comercializar y transportar mercancías, cosas ilegales, como transportar dineros posiblemente de mala procedencia, de bandas criminales. No tiene nada de raro que en estos carros, que no se les quitó supuestamente la placa o el distintivo que eran del Senado, no los paran tan fácilmente en el camino. No se olvide que en el año pasado en un carro oficial también aparecieron botellas de aguardiente y platica del aguardiente de manos de un concejal honorable de la ciudad de Cali. Y que salió reelecto con una de las votaciones más altas. O sea que usted y yo votamos o dejamos votar por el tipo. Es que nosotros en este país, en esta ciudad, en el departamento, a quien se le comprueba, a quien se le investiga, se cae de para arriba. Si es concejal, entonces ya puede ser senador. Y de ahí de pronto puede aspirar a la presidencia de la República. Entonces, donde va mi intervención es a decir, este es un cartel de los carros. Nadie lo ha bautizado así, pero bueno, bauticémoslo aquí en este programa, el cartel de los carros, porque en él se puede transportar, yo no sé, me atrevo a decir que de pronto hasta droga. Esa es una sospecha que ya está cogiendo. Imaginemos las posibilidades. Sí. Claro, esas son posibilidades de que se transporte dinero, de bandas, de armas, drogas, etcétera, porque son carros que tienen cierta inmunidad ante la justicia o ante la policía, retenes y todo ese tipo de cosas. Pero vuelvo al tema de la ciudadanía. Ayer hablando con alguien que tiene unos pesitos, que no es potentado, que tiene unos pesitos, dijo, cuando yo le pregunté, ¿qué opinas de esta situación, de estos carros? Me dijo, yo no me he dado cuenta de ese remate para haber ido a comprar siquiera 2 o 3 carritos. Es decir, es un poco cómo medir lo que la ciudadanía, lo que el pueblo siente frente a estos aspectos. A mí lo que más me duele es que a la gente no le duele. A la gente no le duele esto, y nosotros aquí podemos gritar, pero a la gente no le duele eso, a uno le da un dolor. Yo no sé si eso sea demagógico, algunos le dicen que dolor de patria. A mí me da dolor de la gente, de ver cómo porque es que yo hago parte de la gente. Y eso parece que pasa por la gente sin tocarla, sin decirle nada. La preocupación entonces ahora es, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente se preocupe y vea que estas cosas públicas que son de todos hay que respetarlas? Mire, yo hago mucho énfasis en la parte cultural y el compromiso de la gente. En una investigación que se hizo hace un tiempo, en un bus van 2 personas adelante del chofer, ahí atrás del chofer va un profesor y va un padre de familia y van charlando. Y llegaron a un semáforo y paró el bus, y en el semáforo un pelado con una cauchera de esas que tumban pájaros quebró el semáforo, y el profesor le dijo al padre de familia, oiga, mire ese muchacho la puntería que tiene, y se estaba destruyendo, era lo público, lo de todos. La definición de este país es una república. Res es la cosa, pública es la cosa de todos y hay que protegerla. Yo alguna vez hice un tránsito de unos días por Ecuador y veo cómo la gente cuida sus espacios públicos, sus parques, sus baños, sus vías. Y aquí nuestros parques son para droga, son para prostitución, como el caso que se está debatiendo ahora del centro de Cali. Entonces, mi preocupación central ahora es porque todos los días aquí mañana revienta otro problema. Pero, y la gente sigue en una actitud pasiva, seguimos en una actitud pasiva.
y los que tenemos ya la edad como la que tengo yo aquí, da tristeza y uno se va cansando, porque toda la vida estuvimos tratando de meter la cabeza a cambiar cosas, y yo sí creo, de pronto algunas cosas en la nueva constitución de este país, hay cosas buenas, pero digamos que uno no está como tan satisfecho con lo que se hizo, porque las condiciones no se han transformado y de pronto hay más instrumentos que antes las están agravando. La ciudadanía no sé en qué momento va a despertar, pero es obligación nuestra y fundamentalmente de la educación de este país en cómo transformar esas culturas allá. Bueno, miremos otro aspecto de todo este marasmo, de toda este desorden social que vive nuestro país, las llamadas madres comunitarias. El lío en el que está metido el país por cuenta de las decisiones no claras, muy poco claras de parte de Cristina Plazas, la directora nacional del ICBF, y de sus directores regionales. Han decidido quitarle los contratos de los hogares de bienestar a las madres que históricamente los han manejado para entregárselo a operadores. Y pongo este caso que ayer fue publicado. La hermana Alba Estela, de la Fundación Paz y Bien, que muchos caleños conocemos y que lleva muchos años trabajando allá en Agua Blanca, ella lidera con su fundación un centro de atención a primera infancia, donde atiende a 200 y tantos niños y le da trabajo a unas 30 mujeres madres comunitarias. Extrañamente, el 24 de diciembre del año pasado, la Dirección Regional del ICBF le contestó, le dijo: usted no ha salido seleccionada para renovar el contrato porque sus documentos financieros los firmó el revisor fiscal y no el contador. Y por eso le quitaron el contrato a la hermana Alba Estela. Pero lo más grave, después llegaron unos señores y unas señoras diciéndole: miren, es que yo soy operador del ICBF, aquí está, pero vengo a ver si usted me alquila sus salones, vengo a ver si usted me alquila su espacio para montar el centro de primera infancia. Yo, Alberto Tejada, este periodista que asume esta responsabilidad personal, les digo a ustedes que a nosotros en la Corporación SECAN nos ha pasado exactamente lo mismo. No hemos tenido menos de 5 visitas de personas que ya van con un contrato de operación del ICBF a decirnos que les alquilemos salones, que les alquilemos los espacios físicos que tenemos, porque ellos tienen el contrato pero no tienen el espacio. Vaya ironía, vaya contradicción. Dígame si eso no es corrupción, o qué será pues. Sí, es decir, en eso uno puede tomar una actitud de hacer la crítica, comentar los detalles, y yo siempre digo, ¿qué hay que hacer para que esto no se dé? El caso que nuestro director acaba de tocar, a mí me ha tocado vivirlo, donde participamos en un proyecto donde se capacitó 150, 180 mujeres y se emplearon en un 70% en las empresas de confecciones de Cali. Como es lógico y el proyecto fue exitoso y laureado, pues se aspira a hacer un segundo proyecto. Y aparece la gente que puede otorgar estos contratos para hacer una segunda fase, a preguntarnos y a que certifiquemos que somos capaces, tenemos la idoneidad y los recursos para hacer eso que hace un mes terminamos y que vamos a hacer la segunda fase. Eso deja muchas sospechas en el ambiente. ¿A qué otra entidad se le puede otorgar eso? Y vamos a terminar de pronto, si no hacemos acciones contundentes, como la hermana Alba Estela Barreto de la Fundación Paz y Bien, alquilando su institución, sus espacios físicos para poder pagar los servicios públicos, la valorización y todo lo que tenga en ese edificio. Cosas que sabe hacer la hermana Alba Estela, y creo que aquí poca relación he tenido con ella, pero conozco su trabajo. Tiene hasta una escuela donde enseña a las trabajadoras de hogar, a esas madres comunitarias,
las deja preparadas también para trabajar en los hogares de Cali como empleadas domésticas, empleadas del servicio. Les enseña desde cómo planchar, manejar la lavadora y hacer el inventario de una nevera y tender la cama y hacerle 3 dobladillos a la colcha o al cobertor que se le coloque. Pero realmente es, y se puede seguir colocando el dedo en la llaga, esos son aspectos de corrupción total en los cuales estamos inmersos. Y las instituciones, en una cantidad importante, le hacen ese juego. O, si nos están preguntando, o si le preguntan al Bestela qué idoneidad tiene, o si el revisor fiscal firmó y por qué no firmó el otro, pero si la hermana del Bestela responde, pero es que aquí hay 100 millones, no, es que sí, cambia la firma del revisor fiscal. Es decir, ese es nuestro país, en ese medio nos estamos moviendo. A veces dice uno, los que pensamos en que esto se puede cambiar o hacemos acciones, es como quijotesco. Es como quijotesco porque usted siempre se choca contra una barrera. Presidente del Senado, ¿qué decía ahora? Es que yo no tuve nada que ver con eso porque es que aquí hay una parte administrativa y digamos como que yo me dedico a las leyes y a la parte política. Pero ahora me tocó meterme a ver cómo era la cosa. O sea, el Senado se maneja de una manera que la parte administrativa es la que decide a quién le vende los carros, a quién le deja las armas, a quién le da X o Y prebenda. Y el presidente del Senado, que es responsable de eso, dice, no, pues es que eso es una práctica, y lo escuché ayer, es una práctica cotidiana y de tiempo atrás. Nosotros nos dedicamos a esa parte administrativa. En síntesis, estamos en un momento donde la corrupción se agrava. Yo trataría de decir, como he dicho en cada intervención, cosas positivas. Yo aspiro a que toquemos la olla ligera para podernos impulsar hacia arriba. El problema es que no sé, todos en este país, todos, los televidentes, nosotros los que estamos aquí, sabemos qué es lo que hay que hacer. El problema es que no lo hacemos y no sabemos es cómo hay que hacerlo. Pero saber qué es lo que hay que hacer, casi que todo el mundo lo sabe. Pero cómo hacerlo, no. Pongamos las cosas en contexto. Tenemos por un lado una señora que lleva 30 años trabajando con el ICBF como madre comunitaria, atendiendo a los niños. Muchos de esos niños que ha atendido, imagino, hoy en día son adultos, personas que trabajan, personas que estudian, personas que hacen su familia. Y por otro lado tenemos una corporación, ¿cierto? Vamos a poner las cosas en contexto. A esta señora que lleva 30 años trabajando por la niñez de Colombia, que lleva 30 años dedicada a su labor social, le vamos a negar el contrato porque hay una firma que no debía ir, porque debía ir la firma del personaje A y ella colocó la firma del personaje B, ¿cierto? Esa es la razón por la cual no se le dio el contrato. Pero por otro lado tenemos a una corporación que no lleva mucho tiempo en esto. En muchos casos, no hablo de esta como tal, hay otras que se crean así de papel en un momentico, pero vamos a hablar de esta, que no lleva mucho tiempo, ¿cierto? Que el tema de la firma sí lo hizo bien, pero que no cumple con muchas de las especificaciones, entre ellas, tener un espacio físico para poder hacer su labor, para poder cumplir el contrato que el ICBF le ha asignado. ¿En serio? O sea, pongámosle sentido común. Como ciudadanos, pensemos por un momento y tengamos sentido común. ¿En serio por una firma no le entregamos el contrato a esa señora que tiene la experiencia, que ha realizado el trabajo durante mucho tiempo y que, dicho sea de paso, esa firma y ese documento se le está pidiendo porque la nueva directora del ICBF vino a cambiar algunas cosas dentro de la burocracia de la institución como tal? Es algo que tenemos que evaluar y es obviamente un indicio de corrupción muy alto. Pero vuelvo y digo, en Cali, en nuestro país, o sea, no pasa absolutamente nada. Hace unos meses, 90 Minutos hizo una denuncia de unos centros que estaban incumpliendo con las normas, incumpliendo con las exigencias que el ICBF le estaba haciendo. Entre esos, dicho sea de paso, está el de una fundación de cierta iglesia cristiana que no voy a mencionar, pero que queda ubicada en el norte de la ciudad. Una fundación operada por esta iglesia que tampoco está cumpliendo con los estándares, pero nada ha pasado con eso. Es una situación en la que
todo el mundo ha guardado silencio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las personas alrededor de esto tienen sus amigos políticos, han votado por algunos políticos con el único objetivo de, venga, nosotros votamos por usted, nosotros le ponemos, para el caso puntual de cierta iglesia, que no voy a mencionar el nombre, que tienen sus 2.000 votos, porque eso es lo que tienen, 2.200 votos, eso fue lo que sacó el concejal que mandaron a participar por cierto partido, que tampoco voy a mencionar. Ponen a ese político que han apoyado y le dice, venga, nosotros le dimos a usted 2.200 votos, aunque dicen que son más. Entonces usted hágame el favor y nos va a cumplir con estas especificaciones. Usted va a ir a hacer lobby a tal lugar para que nos consiga este contrato, ¿cierto? Usted va a ir a hacer lobby a tal lugar en Bogotá para que venga y nos consiga el permiso para abrir cierta universidad para poder operar aquí en la ciudad. Entonces ese es el juego que tenemos, el juego de la corrupción que se sigue moviendo en esta ciudad y que no pasa absolutamente nada, porque los ciudadanos simplemente seguimos votando por lo mismo, seguimos creyendo las promesas falsas de los políticos y nos pasamos toda una vida esperando a que el político nos cumple con cierto favor. Dejen de ser los bobos útiles de los políticos, dejen de pertenecer a esas estructuras políticas que nada bueno les está trayendo a ustedes y al resto de su familia. Muy bien, amable televidente, yo quiero cerrar el programa haciendo una brevísima referencia, un recorderis, que el domingo próximo, 10 de abril, se cumplirán 31 años del atentado criminal que el ejército colombiano le hizo al padre Daniel Guilar, el sacerdote fundador de la corporación Daniel Guilar Secana, entidad que yo presido. El padre Daniel Guilar, el 10 de abril a las 12 de la noche, fue baleado por una como una especie de patrulla combinada del ejército y del B2. Y digo que el ejército lo asesinó no porque lo quiera decir yo, sino porque el Consejo de Estado falló, admitiendo que había sido el Estado colombiano, a través de su ejército, quien había cegado la vida del padre Daniel Guilar. Este fue un lío diplomático en el año 85 entre Colombia y Bélgica. El gobierno de Belisario Betancur, gobierno de infausta recordación, intentó por todos los medios posibles sacar al padre Daniel Guilar en estado de coma del país, de manera subrepticia. Y nosotros, los que estábamos al frente de SECAN y que en ese momento éramos muchachos, nos opusimos y evitamos que eso ocurriera. Los abogados que defendieron la causa así también lo hicieron. Y lamentablemente el 26 de octubre de ese mismo año, el padre Daniel Guilar dejó de existir. Daniel Guilar decía, a propósito de los problemas que en ese momento vivíamos, que eran los mismos, y tal vez hoy peores que los que vivíamos en el 85, él nos recomendaba algo sobre la guerra a los colombianos. Y yo quiero que usted, que es el director de programas sociales de la corporación, lo recuerde, don Sigfredo Aguirre. Sí, hay dos cosas fundamentales que me da sentimiento. Daniel decía dos frases. Él decía, los colombianos no saben qué es la guerra. Yo, que soy europeo, he vivido las guerras. Aquí estamos jugando a la guerra y la situación es darle una salida política a todos los grupos que están alzados en armas. Busquemos la paz. Ese era un hombre que por buscar la paz murió en medio de la guerra y matado por el Estado colombiano, asesinado. Y la segunda frase, que era con lo que quería que nuestro director cerrara el programa, es una frase que hoy en día es totalmente vigente. Él lo decía siempre y lo publicaba siempre: donde hay voluntad, siempre hay un camino. En esto de la desesperanza, Daniel veía con buenos ojos, con buena esperanza, un futuro mejor, porque era un demócrata para adelante. Y gracias por haber recordado esa fecha tan importante para nosotros, que en esa época lo vivimos. Amables televidentes, es contundente el remate del programa. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana. Buenos días. Muy buenos días.
Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. El desarrollo histórico de SECAN se puede dividir en 10 periodos. Primer periodo, años 70, 1972-1980. Fundación de la Junta Cívica Pastoral, nombre original de la organización, fundada por el sacerdote belga Daniel Guilar. En la primera década de existencia, se dedicó al trabajo comunitario y a atender situaciones de emergencia en comunidades marginadas en Cali y Colombia. Segundo periodo, 1980-1985. Se inició el trabajo educativo no formal en artes y oficios y se realizaron los primeros esfuerzos con programas de generación de ingreso para jóvenes y adultos. Con este propósito se creó el Centro de Capacitación Antonio Nariño, que dio origen a las siglas SECAM. Al final de esta etapa, en octubre de 1985, fue asesinado por balas militares nuestro fundador, el padre Daniel Guilar. Tercer periodo, 1985-1988. Quienes quedamos al frente de la organización, emprendimos la tarea de la reorganización interna de la entidad. En 1986, esta obra social y educativa toma por nombre Corporación Cívica Daniel Guilar SECAM, dejando una entidad de carácter cívico, dado que en los años siguientes al asesinato de nuestro fundador vivimos jornadas de persecución y de desprestigio muy fuertes debido a que el padre Daniel fue uno de los líderes más reconocidos del movimiento de la Iglesia Popular y de la teología de la liberación en Colombia y América Latina. En 1988, SECAN convoca a académicos y a empresarios en el Foro Nacional sobre la capacitación técnica no formal y su aporte al desarrollo del país. Cuarto periodo, 1989-1993. A partir del año 1989, SECAN comenzó a trabajar con énfasis en la promoción de acciones, organizaciones y proyectos de base comunitaria que contribuye a automatizar a las comunidades organizadas. En 1992, SECAN celebró los 10 años del inicio de su accionar educativo en pro a las comunidades menos favorecidas de la región. Y en este mismo año funda el Instituto de Carreras Tecnológicas Daniel Guilar SIT-SECAN. Ambas instituciones educativas siguen vigentes y han egresado un número muy importante de estudiantes, los cuales en muchos casos se han convertido en micros y pequeños empresarios. En 1993 inicia el programa de desarrollo comunitario Daniel Guilar, Sender SECAM, abierto con el propósito de promover el trabajo con líderes comunitarios, mujeres cabeza de familia, jóvenes de alto riesgo social y económico. En este mismo año se da inicio al programa de comunicación social Daniel Guilar, Comunisecam, en el cual impulsó durante muchos años diversos temas de protagonismo positivo. Otro más de los programas de este periodo es CEDIT-SECAM, Programa de Desarrollo Tecnológico Daniel Guilar, creado con el propósito de promover la experimentación y la formación industrial en las áreas de metalmecánica, ebanistería y artes gráficas para micros, pequeños y medianos empresarios locales. También en 1993 se da inicio a la cooperativa multiactiva de la Corporación Cívica Daniel Guilar COO-SECAM, con un aporte de capital inicial de SECAN y con el propósito de asociar a la base social de la organización para ofrecer servicios de apoyo crediticio y de asistencia técnica a los micros y pequeños empresarios atendidos en nuestros diversos programas. Quinto periodo, 1994. Durante este año, SECAN asumió el manejo integral del Centro de Resocialización de Menores Valle del Lili del ICBF, institución con la que ha venido trabajando atendiendo el área de capacitación ocupacional de los jóvenes internos desde 1987. Sexto periodo, 1995-1999. En este periodo se creó el programa de promoción comercial, Comercecam, abierto en 1997, con el propósito de impulsar acciones de promoción comercial de la base de micros y pequeños empresarios atendida por SECAM.
También se da inicio a la comercializadora Colombia-España, SLL Barna-Secam. Esta unidad de negocios, abierta en 1998 con sede en Barcelona, España, tiene el propósito de promover negocios internacionales con la base empresarial atendida por Secam. Séptimo periodo 2000-2002. El direccionamiento institucional y la consolidación de los programas y áreas de intervención social y empresarial de la corporación se afectaron gravemente por la crisis financiera que originaron las unidades de programas COE-SECAN y CREDISECAN de la entidad. Octavo periodo 2002-2005. SECAN se acogió a la Ley 550 de Reestructuración Económica, recién aprobada por el Congreso colombiano, para procurar el salvamento del tejido empresarial en la crisis del país. Después de 4 años de intensas negociaciones con nuestros acreedores financieros, logramos cumplir exitosamente el plan de salvamento y en el año 2006 recuperamos nuestra capacidad comercial y operativa. SECAN perteneció hasta el año 2010 a la Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas Colombianas, ACOPI, Regional Valle. Es accionista y miembro actual de la Junta Directiva del Fondo Regional de Garantías del Valle, CONFE S.A. Actualmente SECAN participa como invitado del Consejo Administrativo del Fondo Latinoamericano de Desarrollo, FOLADE. A través de la Fundación ESED, desde el año 1999, se nos permitió recibir soporte organizacional y recursos económicos de la Federación de Sociedades Laborales de Cataluña, España, FESALCE. Noveno periodo 2005-2009. En el año 2007, confirmamos con la Corporación de Vivienda y el Trabajo Lucrecia Jaramillo de Uribe, VITRA, el convenio de asociación para actuar como promotores de proyectos de vivienda de interés social, la cual nos ha permitido financiar el saldo final de la resolución de vivienda a 200 familias beneficiadas. En el año 2008 nos suscribimos con la Fundación Agricultores Solidarios de Cataluña, España, FAS, y con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que nos permitió promover la vinculación laboral de 142 campesinos vallecaucanos en España. Nuestro papel en la Asociación de Empresas Transformadoras de Azúcar Azodulces es promover asociados, aspirando a contribuir al fortalecimiento del subsector del dulce. La Cooperativa Multiactiva de Empresarios y Trabajadores del Valle, Entraval, fundada en 2008, tiene el propósito de facilitar a grupos de recicladores desplazados del basuro de Navarro el acceso a nuevas opciones de generación de ingresos mediante el reciclaje. La Fundación Económica Social y Empresa en Colombia, ESED, fundada en 2005, actúa en el desarrollo de acciones de consultoría y asistencia técnica empresarial a los micros y pequeños empresarios de nuestra base social. Décimo periodo 2009-2014. En los últimos años, SECAN se vinculó activamente al gremio de empresarios vallecaucanos, grupo multisectorial, y en alianza con el gremio hemos conseguido ganar presencia en el tejido MIPYME de la región. A partir del año 2012, adquirimos el Canal 2 de Televisión de Cali, con el propósito de visibilizar nuestro liderazgo e impulsar el periodismo ciudadano, así como participar en propuestas de ciudad y de región. Desde el año 2012, hemos iniciado acercamientos con la empresa de inserción social de la Fundación Asprosead de Cataluña, España, proponiéndoles invertir en Cali con SECAN para crear un centro de inclusión sociolaboral que permita ofrecer formación y trabajo estable a mujeres cabeza de hogar pertenecientes a minorías étnicas, discapacitadas y víctimas del conflicto interno. SECAN es una entidad autónoma de grupo de poderes empresariales, religiosos y políticos. Su financiación proviene de fuentes propias, de convenios, contratos interinstitucionales y de donaciones. Su metodología de trabajo se sustenta en alianzas y ejes temáticos, definidos en su estrategia de intervención social y económica. La concepción filosófica en la que soporta SECAN sus acciones y su política institucional parte de considerar los siguientes fundamentos: la educación a los más altos niveles, la comunidad, la economía popular e informal, la transformación cultural de propósitos colectivos, el desarrollo científico y tecnológico, la participación comunitaria y ciudadana, el respeto y amor a la vida, la acción política en una sociedad concreta
y el trabajo con una perspectiva generacional. SECAN es una empresa social para el desarrollo ciudadano y empresarial de la región. Hoy son 42 años de trabajo en la comunidad de Santiago de Cali y el Valle del Cauca. Gracias por permitirnos ser parte del progreso general de nuestra sociedad.